Dice que el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México entregó un informe. ¿Qué dijo que ocurrió ahí? Mi compañero Eric Pinto estuvo presente y nos lo cuenta. El consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, rindió en sesión solemne su informe de actividades correspondientes al año 2017. Ante el Consejo General, destacó los cambios más importantes que se han experimentado en los últimos 20 años a raíz de un proceso de reforma política que derivó, entre otros avances, en la aprobación y publicación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México. Cumplir este reto implicó completar, dentro de márgenes de tiempo muy reducidos, la armonización normativa, cambios logísticos y estructurales indispensables para avanzar hacia un modelo de administración de elecciones donde la integridad es el punto fundamental de ellas. Resaltó la nueva geografía electoral de la Ciudad de México, cuyo mapa para efectos electorales pasó de 40 a 33 distritos electorales y que además tuvo que ser dividido en 96 circunscripciones para la primera elección de concejales por mayoría relativa. Acciones que en conjunto a favor de las prácticas de transparencia han llevado a que este instituto electoral esté posicionado entre los 10 sujetos obligados mejor evaluados de la Ciudad de México. Dijo que pese a la reducción presupuestal a la que nuevamente se enfrentó el instituto durante el ejercicio fiscal 2017, se logró hacer frente a los compromisos institucionales tanto del proceso consultivo como del arranque electoral y el financiamiento público a los partidos. Cumplir con los objetivos trazados en cada proyecto fue, en esas circunstancias, resultado de una administración financiera y presupuestal que sin duda cumplió con los principios a que se encuentra obligada esta institución. Al concluir su informe, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México reconoció el profesionalismo de quienes laboran en esta institución electoral. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.